mundo aeronáutico. Las aerolíneas se tuvo que este factor, la calidad. Claro, por ejemplo, los aviones, una aerolínea que por lo menos incumple con esta aerolínea y sale inmediato del mercado. Es así. Por eso en el mundo aeronáutico las aerolíneas cuidan mucho la calidad. Eso es sagrado. Sí, 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 sí. Ese es un Apa- punto para el mundo aeronáutico muy importante. Ujú, sí, aparte de que pones vidas en riesgo, ¿no? Uy, se le fue el audio. La calidad, sí, la calidad es un concepto que está asociado a la satisfacción del cliente, Sí. especialmente. Y Y bueno, también los proyectos, en parte aeronáutica es un tema crítico, muy crítico. Se cuida mucho la calidad sí, sí, de sí. todos los que son los procedimientos, el mantenimiento y ahí. No, bueno, imagínense si sacrificaran la calidad del aluminio con que es construido la estructura de todo el avión, ¿no? Literalmente matarías a 150 personas. Entonces, bueno. Bueno, Correcto, hay no sé si vieron el caso de Boeing hace unos 3 4 años que casi entraron en quiebra. Y es que iban a sacar su modelo de avión. Bueno, lo sacaron. Su modelo de avión más nuevo, más innovador, el que ahorraba más combustible. Y lo tuvieron que retirar de todo el mundo. Y paralizar todas no sé si escucharon ese caso. ¿No? Yo no lo había escuchado. Bueno, sí, Boeing hace 3 4 años, bueno, literalmente casi entra en bancarrota. Es más, no sé si en algún punto se declararon en bancarrota porque parte del software con el que se manejan, porque los aviones tienen un software de apoyo para manejar todo eso, ¿no? Parte del software estaba dando un error y cuando ellos empezaron la venta de su mejor avión, ya lo habían lanzado al mercado, se empezaron a estrellar misteriosamente ese modelo. Y dijeron, hey, hay una agencia de investigación en Estados Unidos que es súper famosa, no me acuerdo ahorita cuáles son las siglas, pero es la FAA. esa La misma. FAA. Gracias, Rodrigo. Y bueno, dijeron, hey, todos los aviones que ha vendido Boeing de su serie tal, que es la serie, no me acuerdo el número de la serie, pero era la serie más moderna, más chévere a nivel de ahorrar combustible, me los paras en seco. ¿Por qué? Porque se están estrellando. O sea, apenas salieron este año y ya hay 2 vuelos que se han ido a pique con vidas y todo. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Empezaron a investigar y el software que ayudaba al control de esos aviones y que ayuda a los pilotos a mantener cierta maniobrabilidad con esos aviones, tenía un error de código. Y bueno, lo que hacía más o menos en ese error de código, en ese error de programación, era algo como que si el avión ascendía muy rápidamente, él como que intentaba de reducir la quema de combustible y eso hacía, porque casualmente todos los vuelos que se estrellaron eran despegando, y eso hacía que hubiera como que un bajón de potencia en los motores brutal. Era súper raro el error. El punto es que el resultado final es que el avión entraba en pérdida y no había forma de recuperar ese avión porque casi que el software te apagaba los motores. Habían varios sistemas que deberían porque cuando es tan delicado existen sistemas de redundancia en donde uno te hace casi que lo mismo que el otro, pero por seguridad, ¿no? Y habían varios sistemas que deberían de haberse activado cuando pasaba eso y tampoco se activaron. Boeing tuvo que retirar toda esa línea, tuvo que pagar bueno, tuvo que pagar un dinero, ya se me iba a enredar la lengua otra vez, tuvo que pagar un dinero a las familias afectadas, a las aerolíneas que le habían pagado por adelantado. Fue horrible, fue horrible, horrible, horrible. El gobierno sí sé que los apoyó, el gobierno de Estados Unidos a nivel monetario. Hasta qué nivel no sabría decirles, pero bueno, fue un desastre. Y eso pasa, digamos que de alguna forma u otra a la fecha.
lo achacan mucho a la calidad del desarrollo de ese software, pero es que son sistemas tan complejos que puedes que les hagas muchas pruebas, puedes que lo pases 10.000 veces en simuladores y te pasen y de alguna forma u otra sigue adelante el proyecto. Pero bueno, hay situaciones en específico que nadie las vio, nadie las metió en los casos de prueba y ¡puf! Revientan. Es posible, no es por defender a los programadores, pero es una de las opciones. Ok. Bueno, vimos el tema de que la calidad es primordial, la calidad en los productos no se debe negociar, no se debe sacrificar, ¿no? De los productos que salen de nuestros proyectos. Vimos cómo está estructurado un poco lo que es la fortaleza y los roles y responsabilidades de un gerente de proyecto, y más allá de eso, de cómo el equipo de proyecto se va armando, ¿no? Están los expertos de apoyo, los representantes del cliente o usuarios finales, los vendedores y los miembros de la empresa. Estos equipos de proyecto, esto es muy típico de la metodología tradicional, de la metodología en cascada. Cuando creo que le habías puesto el ejemplo, cuando lleguemos a una metodología, un marco de trabajo como Scrum, van a haber otros roles parecidos, más no iguales, ¿ok? De todas, siempre estos mismos roles van a verlos, a lo mejor con diferentes nombres, pero van a estar dentro de un equipo de proyecto. Vimos quiénes son los interesados, los stakeholders, y vimos que es importantísimo identificarlos a todos. Absolutamente todos los stakeholders deben de ser identificados, porque después se pueden transformar en detractores cuando saltan por ahí casi finalizando el proyecto y dicen: hey, pero no me mantuviste informado, hey, pero no me dijiste tal cosa. Y eso es mucho más complejo que identificarlo desde el inicio. Ok, vimos los aspectos generales de la gestión de proyectos, en donde diferenciamos los tipos de metodología o las dos ramas más, más extremas de la gestión de proyectos, porque pudiéramos meter una tercera rama aquí, que son los marcos de trabajo híbridos o las metodologías adaptadas. Pero no, eso no está como que oficial, eso no es algo, una biografía oficial, o una bibliografía oficial, disculpen. Y de alguna forma, lo que se maneja en los textos es que existe una metodología tradicional y unas metodologías ágiles. ¿Ok? Cuando se adapta y hacen hibridaciones y agarran un poquito de lo tradicional y un poquito de lo ágil, eso es muy propio de las organizaciones que lo suelen hacer. No es para nada recomendable, o sea, no es recomendable. Lo mejor es tener en una cartera de proyecto las dos tipos de metodología, sí, pero no un solo proyecto con las dos metodologías adentro. O sea, no una liga de las dos metodologías. No he visto que dé resultados. Es fatal, es horrible. Ok. ¿Qué vimos por aquí? Bueno, vimos las características de las metodologías tradicionales que van en etapas, que su principal ventaja es que va el paso a paso y eso va quedando registrado, y también se tiene un alto control y seguimiento de cada una de esas etapas. El inconveniente es que cuando había algún cambio, cuando pasaba algún imprevisto durante la ejecución del proyecto, bueno, esa metodología empezaba a traer problemas, porque había que ir al inicio, a la planificación, al diseño del problema. O sea, era tedioso estar en una metodología tan tradicional como la que vimos en esta lámina de metodologías tradicionales. Y llegamos a las metodologías ágiles. Hablamos un poquito de la historia de ellos. Bueno, salieron la primera metodología ágil que está reconocida como una metodología ágil es Lean Manufacturing de Toyota. ¿Alguien la había escuchado? No, sí. Yo no. Ok, Lean Manufacturing, y lo van a escribir así si lo quieren buscar, ejemplo, en Google. Vamos a ver si lo escribo bien en inglés. ¿No?
Bueno, manufactura Lean. Ya para escribirlo en inglés ya me iba a volver un 8. Fue una de la primera. Se escribe Lean. Ajá, lean, pero manufacturing es la que me costó. Ah, ok. Lo que pasa es que estoy en el celular y me cuesta escribir. Ah, ok. Sí la conozco, ¿eh? Ok, chévere. Creo que manufactura, en inglés se escriben así. Si tengo el error, lo más seguro es que tengo un error. Pero bueno, lo importante es que es manufactura Lean. ¿Y en qué consistía? En que en las fábricas de Toyota, en los años 60, les tocó competir con el mercado americano. Y obviamente, bueno, en los años 60 todavía estaban los carros musculosos, los muscle cars, y eran carros de 8 cilindros, carros que consumían bastante combustible, carros en general bastante cómodos porque eran grandísimos, ¿no? Aunque a nivel de seguridad eran bastante cuestionados. Pero cuando llegó Toyota, Toyota viene y dice, bueno, para allá va, nosotros en Japón no tenemos ese calibre de carro. Nuestro carrito insignia era el Toyota Corolla, que para esa época era un carrito muy compacto, de 4 cilindros, súper chiquitico, y venía en versiones de 2 y de 4 puertas. ¿Cómo nosotros vamos a llegar al mercado americano, competir con los americanos cuando la calidad de sus carros, bueno, no la calidad de sus carros, sino cuando los requisitos y las características técnicas de su carro son muy superiores a las de nosotros? Entonces dijeron, bueno, obviamente no vamos a poder competir, pero tenemos que llegarle a un mercado que no puede comprarse esos carros, que de alguna forma u otra necesita un buen carro, pero no tan monstruo con eso. Y nada, llegaron con su Corolla, apuntaron a un mercado de madres solteras, o no tan solteras, sino digamos que habían perdido a sus esposos en guerras, bueno, sí, viudas solteras. Habían apuntado a un mercado joven de chamos que estaban en la universidad. Apuntaron a un mercado que no tenían la capacidad para comprar un carro musculoso, como un Mustang, como un Camaro, pero sí podían comprar un carrito como un Corolla. Eh, Ellos lo lanzaron al mercado, fue un pequeño éxito. En general, dependiendo del texto que uno revise, uno lo ve como un éxito, lo ve como un fracaso, pero ellos dentro de sus fábricas tenían implementado un marco de trabajo como lo es Lean Manufacturing. Y es que ellos no solo se quedaban en ese modelo de carro, ellos fueron con sus especialistas, fueron a la calle, fueron a Estados Unidos y empezaron a investigar qué era lo que quería el cliente final. O sea, mira, el cliente final a lo mejor quería ciertas mejoras, como que en vez de, no sé, una válvula por cilindro, le pusieran 4 válvulas por cilindro. Y eso ellos lo fueron anotando, lo fueron recogiendo. Y ahí es en donde se ve que Lean, habían clientes que decían, no, pero ¿para qué me pones un techo? Déjeme un minutico. Ya. Ay. Ajá, disculpen. Ok, había momentos en donde los clientes decían, pero ¿para qué me pusiste un techito en ese carro? O ¿para qué me pusiste, qué sé yo, vidrios eléctricos? No sé si tenían vidrios eléctricos, pero es un ejemplo. Pónmelo manual, porque eso está de más. Entonces Lean consistía en recoger todas esas mejores consejos, iba a decir mejores prácticas, pero en todas esas mejoras que se le podían meter al carro, y en quitar lo que le sobraba al carro para el mercado estadounidense. A lo mejor servía muy bien para un mercado japonés, pero para el mercado estadounidense a lo mejor le sobraban ciertas cositas, ¿no? Ejemplo, las primeras versiones la lanzaron con asientos de semicuero y eso aumentaba bastante el costo del carro. Y después en versiones siguientes se dieron cuenta de que la gente no quería semicuero. Con asientos de tela era más que suficiente. Y por eso podemos ver, no sé, una copia de ese carro casi que idéntica es el Fiat Uno en sus modelos del 80 y del 90. Y por eso podemos ver un Fiat Uno con sus asientos sencillitos. Entonces, bueno, cubrieron ese mercado y reventaron el mercado cuando vino la crisis del petróleo en los años 70.
que, bueno, ciertos países árabes por ahí decidieron lanzarse un boicot y paralizar la distribución del petróleo. Y bueno, eso aumentó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el precio del petróleo. Y bueno, ¿qué iban a preferir? ¿Qué tipo de carro iban a preferir estando en esa época? Si un Mustang 4 cilindros que consumía muchísima gasolina o un Toyota dos puertas, disculpe, un Mustang 8 cilindros que consumía mucha gasolina. Había un Mustang también de 4, pero esas versiones quedaron rezagadas. O un Toyota de 4 cilindros que era más amigable con el presupuesto de la gasolina que uno pudiera tener, ¿no? Entonces, bueno, la gente empezó a comprar muchos Toyotas y Toyota abarcando el mercado estadounidense y abarcando otros mercados también, se convirtió en el monstruo que tenemos hoy en día. Si mal no recuerdo, Toyota era la tercera o la cuarta empresa automotriz más grande del mundo, pero hoy llegamos al punto en donde escuchamos por ahí todavía decir Toyota es Toyota y lo demás es cuento. No sé si lo han escuchado por ahí, pero sí, todavía la calidad de Toyota sigue siendo muy, pero muy alta. Por su proceso o su, digamos que metodología de mejora continua y de ir saliendo de lo que sobra. Ok. Bueno, entramos al ciclo de vida de los proyectos. Ajá. Por ahí escuché que se abrió un micrófono. No, ok. Entramos en el ciclo de vida de los proyectos como lo es inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Este ciclo de vida son las fases tradicionales que nosotros vamos a tener dentro de un proyecto. Dentro de esas fases hay actividades, hay entregables. Ejemplo, en la fase de inicio suele estar una actividad de creación de la presentación de kickoff. Y y el entregable es presentación de kickoff. Entonces, hay ciertos punticos que lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a la fase de inicio que van dentro de cada una de estas fases y que deberíamos de aterrizar cuando nos estamos manejando por una metodología tradicional y cuando metemos o enmarcamos un proyecto dentro de metodologías tradicionales. Siempre van a estar estas 5 fases dentro de un cronograma. Cuando lo estructuran en project suelen estar inicio, planificación o planeación, ejecución y cierre, porque el control y seguimiento es una constante que va siendo el gerente del proyecto o el líder de proyecto en ese momento. Ok. Continuamos. Hablamos un poquito de cómo tener una visión integral de los proyectos. No ha llegado más nadie, ¿no? Vamos a ver. No, ok, chévere. Ajá, hablamos un poquito de cómo tener una visión integral de un proyecto, preguntándonos el por qué, el quién, el cuánto, el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Y otras preguntas como cómo van a ser las comunicaciones, los riesgos, los interesados, la calidad y el plan de adquisiciones si hace falta adquirir algo o tener unos insumos iniciales. Cuando hablamos de insumos iniciales en agilidad, vamos a empezar a hablar de un sprint 0 o un sprint inception, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, vimos algunas herramientas para la gestión de proyectos. Sabemos que vamos a manejar Project y Trello. Y llegamos a lo que vamos a ver el día de hoy, que es la fase de inicio, que es la primera fase de un proyecto. En la fase de inicio tenemos ciertas cosas que hacer, cierto procedimiento para iniciar un proyecto. ¿Y cuál sería lo primerito que deberíamos hacer al inicio de un proyecto? Bueno, antes que nada es seleccionar el proyecto como tal, ver cuáles son las necesidades de ese proyecto, las necesidades de ese negocio. Hay que entender el caso de negocio, porque insisto, he llegado a proyectos en donde, hey, ¿para qué se está haciendo este proyecto? Ay, no sé. Yo sé que estamos desarrollando un software de inventario. Ajá, y el software de inventario, ajá, ¿qué beneficios va a traer? Algunos le va a traer a la empresa, pero ahí vemos, pues. O sea, hay que tener muy claro, porque como líderes, como gerentes de proyectos, tenemos que guiar a los demás. Y bueno, guiarlos significa de que el norte de ese proyecto está lo suficientemente claro
y para nosotros irlo aclarando hacia los otros integrantes. Determinar los activos del proyecto, si tenemos alguna maquinaria, si tenemos algún talento humano, si tenemos algún metro de cable por ahí, hay que determinar los activos que vamos a tener disponibles para ese proyecto, lactos, computadoras, servidores, lo que sea. Y no menos importante, determinar la cultura organizacional o la cultura de la empresa. Detectarla y saber cómo es. Y viene una pregunta, ¿me pudieran decir por qué es importante saber o determinar la cultura de la empresa? Sí, por lo menos Ajá. eso es algo súper esencial, ya que eso, bueno, va a determinar con cuánta seriedad van Eh, a afrontar el proyecto. exacto. Considero que la cultura de una empresa es algo medular, ya que, bueno, obviamente están muchos factores involucrados, dinero, tiempo, calidad, pero eso lo va a determinar con cuánta seriedad la empresa asuma ese proyecto. Chéverísimo. Y sí, es uno de los puntos de vista, dependiendo de la cultura de la empresa, uno va a ver, como lo acaba de decir, ya va, Guillermo, no, ¿sí? José, ¿quién habló? Sí, Guillermo, ok, chévere. Gracias, Guillermo. Como lo acaba de decir Guillermo, la cultura puede condicionar, la cultura de una empresa puede condicionar de cómo el equipo va a afrontar ese proyecto. Y no solo a nivel de seriedad, sino de cómo se van a hacer las interacciones del equipo de proyecto dentro del proyecto. Porque puede haber una cultura organizacional que sea muy competitiva, pero no hablo de la competencia sana, sino un poquito de la competencia insana, en donde, hey, si el otro se cae, yo sé que yo voy a subir por encima de él y cosas así, y eso genera ambientes dentro de los proyectos que hay que gestionar, que hay que tener muy muy en cuenta porque te pueden tumbar un proyecto. Literalmente todo el mundo se empieza a meter el pie y no es la mejor actitud, no es la mejor cultura que necesitamos dentro de nuestro proyecto. Lo otro es que debemos dividir nuestros proyectos en fases y muchas veces cuando dividimos nuestros proyectos en fases nos damos cuenta del monstruo que tenemos en nuestras manos. Y ahí suele pasar de que, hey, ya va, esto me lo están poniendo como un proyecto, pero es que esto es un monstruo, esto es un programa, o sea, esto tiene que tener varios equipos, varios líderes de proyecto, o sea, hay que jugar un poquito con la humildad de uno y decir, ya va, yo con todo esto, sí, bueno, Superman y yo, y lo hacemos, y todas las trasnochadas del mundo, pero ahí hay que sincerarse un poquito, y si tenemos la capacidad de decir, hey, hacen falta 2, 3 líderes más, 2 o 3 equipos de programadores más, hay que decirlo, hay que levantar la mano, porque después lo que salimos perdiendo somos nosotros cuando agarramos esos monstruos, ¿no? Es muy mal visto, lo he visto en muchas organizaciones, que es muy mal visto cuando un gerente de proyecto levanta la mano y dice, ya va, pero ustedes vieron la magnitud de este proyecto. Hay que dividirlo en muchos proyectos y hasta este otro proyectico que estoy diciendo que hay que tener, tiene que tener un presupuesto aparte. Cuando das opiniones de ese calibre, es mal visto en muchas organizaciones. Porque dicen, bueno, pero y lo he escuchado, ¿y de dónde salió? Pues, o sea, ¿cómo no va a poder manejar un proyecto si yo manejo ese proyecto con el meñique? Y eso lo suele decir un presidente o un dueño de una empresa. Y bueno, si lo maneja con el meñique, sonará muy grosero, pero vaya y venga, manéjelo con el meñique. Yo ahí te pongo las fases, yo ahí te pongo todos los riesgos que puedes tener por estar manejándolo como si fuera un proyectico. Y tú verás, ¿no? Pero si tenemos la capacidad, hay que concientizar y decir, hey, más equipo, más personal y dividirlo en varios proyectos y convertir todo esto en un programa, ¿no? Establecer riesgos iniciales, para esto es súper útil la matriz de riesgo, por lo menos unos riesgos básicos, como los que están levantados en la matriz. Establecer los objetivos del proyecto, identificar los involucrados y estrategia de control y gestión. Cuando nosotros identificamos los involucrados, los stakeholders, nosotros podemos llegar a reuniones con ellos, a contactarlo y decirle,
hey, mira, hay que sentarnos todos los días martes a las 9 de la mañana en una reunión de control y seguimiento. Aquí estoy hablando muy tradicional por los que me escuchen que están apegados a la agilidad, pero es que esto también aplica un poco dentro de marcos de trabajos ágiles. Siempre hay que tener reuniones en donde todos nos debamos de sincronizar, en donde todos nos sentamos y empezamos a decir, yo hice esto, voy a hacer esto otro y tengo un tal problema. ¿Por qué? Porque en esas reuniones que salen las ideas, sale la colaboración, bueno, siempre y cuando exista una cultura buena, una cultura amigable, y bueno, deben de existir esas estrategias, esas reuniones. Elaboración progresiva, bueno, proceso continuo de refinar los estimados y el alcance. ¿Qué ocurre? Que cuando nace un proyecto, los estimados son muy a alto nivel. O sea, ¿cuánto dura esa fase? No, esa fase dura 3 meses. Ajá, y dentro de esa fase, ¿qué hay? No sé, porque yo di un cronograma de alto nivel. Y el alcance del proyecto, ¿es esto? No, hay eso, hay que agregarle que el botón ahora es morado y que la pantalla tiene que verse en todos los dispositivos móviles. Interesante. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que ir refinando esas estimaciones muy vagas que se dan al inicio y ese alcance que a veces está bastante aterrizado por el área de ventas o por el negocio, pero otras veces, o diría que la mayoría de las veces, no está aterrizado y está por la estratosfera. Ok, y por último, las últimas 2 actividades que debemos hacer en este inicio de un proyecto es el plan de alto nivel, bueno, que eso suele hacerse un poquito antes, como después de que selecciona el proyecto, después de que entiendes el proyecto, que es el famoso WBS o Work Breakdown Structure. Si no me equivoco es la traducción, disculpen mi inglés de Wash y de Open English, pero a veces lo digo bien, otras veces tengo la cabeza bloqueada con el inglés. Entonces ahí en ese plan de alto nivel uno pone estimaciones de orden de magnitud a muy alto nivel y algunos y otro riesgo que se puede identificar, ¿no? Decir qué nivel tiene el proyecto de riesgo, ¿no? Suelen usarse unas mediciones estándar en donde alto, medio, bajo, o si la hacen un poco no cualitativa sino cuantitativa, se suele usar los números del 1 al 5 para indicar qué tan riesgoso puede ser un proyecto. Y por último, elaboración y aprobación del acta de inicio. Y aquí viene el otro entregable súper recomendado que usen en sus proyectos. La famosa acta de inicio de un proyecto. Y aquí, bueno, esto es una actividad que suelo mandar porque antes la hacía cuando el programa era más corto, mejor dicho, mucho más largo, pero con nada más con tradicional. Pero ahora esta elaboración y elaboración del acta de inicio la suelo enviar para que ustedes la hagan desde la comodidad de sus casas o de sus trabajos. Eso sí, tiene que estar muy bien hecha. Yo tengo un ejemplo de acta de inicio, pero sí me gustaría saber quiénes han manejado un acta de inicio de proyecto. Chianfri. Rayos dice. Nunca he usado Ok. un acta de ese tipo. Vale. Bueno, Daniel, yo no utilizaba, bueno, una operación es un acta de inicio. Y yo he participado en muchas operaciones y por supuesto que trae un acta de inicio. Es algo legal, del área donde yo trabajo, algo que es legal y debe hacerse. Ok. Normalmente, por lo general es un acto formal donde se hace un acta y se comienza una operación de cualquier tipo. Vale, bueno, puede que sí, o sea, ahorita no hago match, pero el acta de inicio tiene ciertas características y tú ahorita capaz cuando las empiezas a nombrar dices sí, es lo que estoy diciendo. Acta de solicitud del proyecto, sí, eso es un acta de inicio. Algunas organizaciones le cambian el nombre, puede ser el acta de inicio de operaciones. También yo les voy a decir las características y ustedes dirán sí, estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver aquí el chat rapidito que están diciendo. Uy, y ahora cómo. Ok. Acta de solicitud del proyecto donde se informa el objetivo, el alcance. Ajá.
Yo no, porque he sido líder de Sí, proyecto. Ajá. Pero sí, por lo esa es general. Ajá. exactamente. Ok. Sí, Daniel, por lo menos, fíjate una cosa, cada vez que se plantea un proyecto o algo por el estilo, ya todas esas aprobaciones las hacen directamente de Caracas, por lo menos en mi caso. Ya a nosotros nos dicen, bueno, miren, esto es lo que vamos a realizar, este es el presupuesto y tienen tanto tiempo. O dicen, este es el presupuesto y debido a la dinámica de la planta, porque bueno, un equipo en común o compromete la continuidad operativa, la parada de ese equipo, nos dicen, bueno, tienen este Q. En este Q van a realizar este proyecto, pero ya todo está aprobado. Pero así una carta como tal, por lo menos nosotros, o por lo menos yo no la he manejado. Solamente nos dicen, planifiquen, hagan un diagrama de Gantt y en función a estos tiempos y este costo, Ok. perdón, y este presupuesto, ustedes se planifican. Vale, vale. Bueno, yo siempre recomiendo, aunque tengan un... Este, Ajá. Ah, lo que está diciendo el compañero es correcto. El acta de inicio, bueno, en la parte de la administración pública, donde yo lo he visto, quien la hace es, como decís, los jefes. Pues es un acto donde se comienza cualquier actividad y hacen, inclusive es un acta formal, la firma y es ujú. y la que yo he visto. Y está lo que tú dices, el alcance, los costos, los responsables y el tiempo que va a durar. Claro, en política le meten otras variables, ¿no? Pero más o menos es lo que yo he visto y en ese Ok. participado. Ok, ok. Vale, bueno. Yo siempre recomiendo que todo líder de proyecto o todo gerente de proyecto por lo menos tenga algo básico, por lo menos un correo de inicio o algo estructurado como un acta de inicio. Esto es un ejemplo de un acta de inicio súper básica que ven usando en varias organizaciones que trabajan con metodologías tradicionales. Entonces indica que con el propósito de proveer implementación en el proyecto tal, 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 al cliente tal, se procede a dar inicio a la consultoría por medio de la siguiente acta. Consultoría o a dar inicio al proyecto, a dar inicio al servicio, eso dependiendo de cómo esté estructurado. Bueno, todo proyecto tiene al final un producto o servicio, de cómo haya redactado o estructurado el acta de inicio. Pero bueno, indican los datos del cliente, súper importantes tenerlos a la mano, como la dirección, los teléfonos de contacto, el cargo, porque muchas veces alguien, suponiendo, salimos del proyecto y otra persona está entrando nueva como líder de ese proyecto y llega y dicen, ay, ¿qué cargo es ese señor que yo no lo conozco? Es más, yo lo voy a tratar las patadas o él me trata las patadas. Y cuando ven es el presidente de la empresa del cliente. O sea, entonces hay que estar atento. Y el acta de inicio ayuda como que a poner esas basecitas mínimas, ¿no? Y hay que mantenerla actualizada cada cierto tiempo. Entonces tenemos los teléfonos, el cargo, el departamento. Y bueno, si le quieren poner el número de contrato, también. Ok, verán que en esta acta de inicio no se maneja costos porque se suelen manejar los costos por áreas externas de contabilidad, de administración de costos, externas a lo que es la gestión y la planificación del proyecto. Como les dije, por lo menos manejan unos costos a grandes rasgos. Si no manejan los costos, pueden empezar investigando cuál es el número de contrato para después pedirle a alguien de contabilidad y me pudiera facilitar ese contrato, porque yo estoy en ese proyecto y quisiera ver cuáles son las cláusulas y los montos y todo eso. Es posible que se pueda hacer eso. Eso depende mucho de la dinámica de la empresa. También tenemos aquí adentro los datos del proyecto, como el nombre del proyecto que se va a armar, el nombre de los integrantes, de los especialistas, consultores que se tengan y el cargo de cada uno. La fecha de inicio del proyecto, esto es una fecha estimada a muy alto nivel, y la fecha de cierre del proyecto. En estas actas de inicio es muy bueno poner a un pie de página un postdata en donde indiquen que las fechas expresadas aquí no son compromisos cerrados que vayan a prelarnos o nos vayan a castigar como empresa, ¿no? Entonces es bueno poner esos pies de página por ahí. Ok, entregables que se van a tener o que se va a entregar en este proyecto. Aquí hay puros entregables de gestión de proyectos. Documentos relacionados a la consultoría o al producto o al servicio. Presentación del kickoff, acta de inicio del kickoff, GAN de actividades. Llegó Celina.
Ok, GAN de actividades, informe de seguimiento, presentación de cierre, acta de cierre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estos son puros entregables de gestión de proyectos, pero pueden existir entregables de lo que uno está desarrollando, ¿no? Ejemplo, he visto entregables en ingeniería civil en donde dice evidencias o fotos de la columna terminada. Ok, eso es un entregable. El entregable termina siendo eso tangible, eso que visual que a mí me demuestra que una fase, que un bloque de actividades se terminaron efectivamente. Ok, términos de aceptación, de acuerdo con la presente acta. Esto es más tema, pudiéramos decir, legales. Se hace constar el inicio de actividades según el alcance antes mencionado. La presente acta se hace en 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Caracas los 13 días del mes de mayo del 2020. Nombre del gerente del proyecto y, por otro lado, el cliente. Si quieres se las comparto, no sé, para que tengan algo el día de mañana. Si no han usado el acta de inicio, puedan usar esta como plantilla y la pueden modificar a su gusto. Sí, no, está fea para la foto. Los colores anaranjado negro no gustan. Ok. Vale, chévere. Déjenme lanzarlo. Una pregunta, Daniel. Ajá. Una pregunta. Algo que me llama mucho la atención, por lo menos, ya que estoy viendo más o menos la carta, baja un poquito donde dice detalles. Baja un poquito. Sube. Perdón, ahí, lista de entregar. Fino. Un ejemplo real, lo estoy viviendo ahorita porque estamos haciendo overhaul a una refinería. Ok. Pero siempre suceden imprevistos. Ejemplo, ahí se define, que como tú lo acabas de decir, colocar en el pie de página que estas fechas no son una camisa de fuerza, etcétera, para expresarme un poco. Pero sí me gustaría ver en una línea de tiempo, me imagino que más adelante lo vamos a ver, cómo vamos a enfrentar esos retrasos en nuestro proyecto. Porque por lo menos, en el proyecto que tenemos del overhaul de la refinería, han ocurrido retrasos. Mira, el mantenimiento mecánico se retrasó y servicios industriales no pueden entrar. Hasta que no me entregues, por ejemplo, la lavadora, no puedo entrar yo. Quiero preguntarte si de alguna forma, porque fino, como me dicen a mí, fino, en papel queda bello, pero en la realidad es otra cosa. Es así. Ojo, solamente quiero hacer la pregunta. Sí, claro, no, y completamente válida. Ok, primero hay un proceso dentro de lo que recomienda el PMI que es la replanificación del proyecto. Es cuando tu planificación inicial falla y tienes que replanificar las actividades que ya cayeron en retraso. Tienes que darle nuevas fechas de compromiso, tal vez nuevos integrantes, porque los que estaban ahí por el mismo retraso los votaron, es una opción. O los que estaban ahí se enfermaron y por eso... Disculpen. Ok. Este frío de Bogotá pega de una forma bastante interesante. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un acta de replanificación y esa acta tiene muchísimas más firmas que esta acta de inicio, ¿ok? El acta de replanificación suele tener el detalle de cuáles son las actividades que se están replanificando, que se están, digamos que corriendo la fecha, y bueno, el visto bueno, las firmas de los que están siendo afectados por esa replanificación. Esa es la forma de atajarlo tradicionalmente, la replanificación del proyecto. Pero, por ejemplo, en Telefónica se maneja así y en Telefónica han puesto topes de replanificación. ¿Ok? No se puede replanificar un proyecto más de 2 veces sin ser consultado. A la tercera vez, bueno, eso tiene que ir hasta presidencia para que lo aprueben, para que aprueben la replanificación. Project Professional te acepta dentro de su estructura hasta 10 replanificaciones. Pero a ver, si tú replanificas un proyecto 10 veces, ya eso es una grosería. Insisto, eso es una forma de atajar esas desviaciones a nivel tradicional. Pero a nivel ágil es diferente, que ya vamos a llegar para allá. Y es mucho más divertido y no se suele identificar tanto como desviaciones. Pero bueno,
Ya lo vamos a ver. Chévere. ¿Respondí a la pregunta? Sí, sí. Ok. Gracias, Daniel. Chévere, 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 me alegra. Bueno, continuamos. Sí, bueno, continuamos en las láminas. Entonces, Esto lo vas a pasar, el acta de inicio, déjame pasárselas de una vez, porque si lo dejo para después, se me olvida. por WhatsApp. Sí, sí, claro, claro. Sí, por favor, gracias. Ok, WhatsApp. Ay, Dios mío. Creo que estoy siendo solicitado. Y tanto así que se me perdió. Aquí está. Ok, se quedó pegado todo. Sí, suelo decir, se los envío después para evitar este tipo de cositas, pero es que es mejor hacerlo en vivo. Igual que he intentado hacer en vivo la subida de las clases, ok. Ahora sí. Ok, entonces, actividad bueno, diría número 1, pero es que ya es la actividad número 2 porque la primera la hicimos ayer. Actividad número 2, y es que van a elaborar un acta de inicio del proyecto que ustedes quieran. Absolutamente del proyecto que ustedes quieran, si es un proyecto personal, si es un proyecto de la organización donde están trabajando. Lo importante es elaborar el acta de inicio. Por ahí me han preguntado a veces, ¿y es posible que nos agarremos el acta que usted nos mandó y la hagamos exactamente igual? Bueno, exactamente igual no es difícil que la vayan a hacer. Sí la pueden agarrar como plantilla, para eso se las estoy compartiendo, pero intenten de meterle creatividad, intenten de poner un logotipo, un escudito, algo, ¿no? Y de poner los entregables, o sea, no se queden solo con los entregables de gestión de proyectos, de control y seguimiento, sino ponen los entregables propios del proyecto. Y bueno, esas son las recomendaciones que le puedo decir para que quede un acta de inicio bastante chévere. ¿Sí? Ok. Disculpa, Ajá. Daniel, ¿para cuándo se tiene que entregar? Para la semana que viene. Tranquilo, que no cunda el pánico. No es para hoy a las 12 de la noche. Yo les digo la fecha exacta, pero es para la semana que viene. La pueden ir adelantando, ¿no? El fin de semana si quieren. Pero si mal no recuerdo, creo que la voy a poner para el miércoles. Pero yo les digo la fecha por el grupo, ¿sí? No es para mañana, relajados. No es para el domingo tampoco. Sería muy cruel de mi parte, casi que, ok, el domingo olvídense de todo lo que tienen que hacer y se ponen a hacer el acta de inicio. No, nada que ver. Es para la semana que viene y no va a ser el lunes. Puede que sea el martes o el miércoles, ¿sí? Yo se los comento. Chévere. Ok, y el acta de inicio es el entregable elemental que debe existir en todo inicio de proyecto. Puede que lo hayan hecho entre dos, se haya apoyado con el jefe o con el vicepresidente del área, pero eso tiene que existir. Puede que esté en un correo, puede que llegó otra persona. ¿Quién llegó? Ok, chévere. Chanfli, la grabación de hoy va a ser muy importante. Tengo ese presentimiento. Ok. Ajá. Puede que lo haya hecho otro consultor, otro líder de proyecto y lo estén heredando ustedes. Bueno, pero tiene que existir. Y es el entregable básico. Hay otros entregables que recomienda el PMBOK, pero bueno, si nos ponemos a atajar todos los entregables de los 21 procesos que se manejan en el PMBOK, nos volvemos loquillos.
Entonces la idea es que ustedes se vayan con conocimiento práctico que puedan aplicar el día de mañana en sus organizaciones o en sus proyectos personales, quien quita. Ok, nos vamos con con la fase 2 de los proyectos o la fase de planificación. Esto de módulos es porque vienen los módulos anteriores. Ok, entonces la fase de planificación es una de las más complejas, de las más amplias en la gestión, en la planificación y gestión de proyectos. ¿Sí? Es casi que en lo que se concentra siempre un líder, un gerente de proyectos. Como se lo estaba comentando, aquí hay 3 características de la fase de planificación. Una es que el proceso es el proceso más complejo de la vida del ciclo de vida del proyecto. En caso que sea posible, se deberá detallar cómo se desarrolla el proyecto para cumplir con los objetivos, y aquí es que hay que estar atento a los detalles. Mientras mejor es la planificación, suele haber menos problemas. He visto planificaciones hermosísimas, sobre todo que tuve hace un tiempo varios alumnos en el Instituto Geográfico Venezolano, algo así, ya ni me acuerdo el nombre, de Simón Bolívar, algo así me acuerdo, que era el nombre exacto, y me sorprendía mucho el nivel de planificación o de documentación que respaldaba la planificación de sus proyectos, pero todo quedaba en documentación y moría ahí. Eso era muy triste, tanto esfuerzo, tanto trabajo. ¿Por qué? Porque los proyectos o no terminaban cumpliéndose, o no terminaban desarrollándose, o terminaban siendo corrompidos por algún lado. Entonces, nada. La planificación sí es importante en lo tradicional, pero no lo es todo. ¿Ok? Y es el grupo que tiene la mayor cantidad de procesos, como los comentamos antes, con aproximadamente 24 procesos. Y en el PM Book, para cada proceso hay un entregable. No vamos a ver 24 entregables, vamos a ver los entregables más relevantes y el que les sirve a ustedes en el día a día. Ok, hasta ahorita, ¿alguna pregunta, algún puntico? ¿No? Ok. Bueno, el primer proceso que vamos a atacar es el alcance del proyecto. En el alcance del proyecto hay que tener muy bien atajado todo, y se suele atajar muchísimos puntos aclarando el alcance del proyecto. Primero, es el proceso en donde se define el trabajo que vamos a requerir para alcanzar los objetivos del proyecto. Se debe definir límites, o sea, de dónde a dónde va el alcance. Y se deben definir criterios de aceptación para ese alcance. O sea, si el alcance de mi proyecto es creación de una página web para el control y seguimiento de los productos del inventario, ¿cuáles son los criterios de aceptación? ¿Quieres la página web color blanco? ¿La quieres que se vean en dispositivos móviles? ¿Quieres que tenga 30 botones del lado izquierdo y 30 botones del lado derecho? ¿Quieres que X? Los criterios de aceptación deben de estar ahí en el alcance del proyecto. El alcance del proyecto, o los alcances, porque es que pueden haber varios alcances de proyecto, para poder cumplir con el objetivo final del proyecto. El alcance debe ser medible, alcanzable, valga la redundancia, y realista. Cuando lo haces medible, cuando haces un alcance medible, ya lo estás haciendo alcanzable, no, lo estás poniendo un poquito realista. Pero cuando se dice alcanzable es que no nos pongamos creativos, o evitemos que el cliente, si no estamos construyendo el alcance nosotros, que el cliente le baje un poquito a su imaginación, porque a veces se ponen bastante creativos. No tanto porque sea algo imposible de hacer, sino creativos de que lo quiero para allá, pero quiero una página web con dominio que tenga carrito de compra y que los colores varíen según la temporada. O sea, ya va. Alcanzable y realista es importante, ¿no? Ok, y medibles, que de alguna forma estén respaldados a través de métricas
Pueden ser métricas cuantitativas, en donde, a ver, si quieres que el tráfico de esa página sea de 300 personas al día, chévere, eso lo podemos medir. O a través de métricas un poquito más cualitativas, en donde, hey, la página web es verde. Bueno, aquí te paso un print de pantalla o te hago una demostración en donde puedes ver tu página web que es verde. No se deben aceptar alcances subjetivos. El alcance debe contener solo elementos que sean tangibles. Suele pasar en informática en donde un alcance, que el dominio del servidor de correo tenga suficiente espacio para que almacene todos los correos de todos los clientes. Y uno se queda así, ajá, ¿y qué es suficiente espacio? Hay que definir, no hacerlo tan subjetivo, hay que hacerlo más objetivo. Hay que definir qué es suficiente espacio. 30 gigas, 20 gigas, 40 gigas, 50 gigas. ¿Sí? Levantar los requerimientos, determinar y documentar las necesidades de los involucrados para alcanzar los objetivos del proyecto. Crear una estructura desagregada de trabajo o un WBS, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, en donde se subdividen los productos de un mismo proyecto y el trabajo que va a necesitar esa fase, ese producto, ¿no? En componentes mucho más pequeños y manejables. Si estoy con un proyecto de, vamos a cambiarlo un poquito, creación de una motocicleta, yo voy a tener varios productos para llegar a esa motocicleta. Productos como el motor, como el asiento, como los cauchos o los rines o las ruedas. Y eso tiene que de alguna forma desagregarse a tal nivel que yo pueda ver y pueda manejar el seguimiento y hacer control y seguimiento de ese producto. Y por último, no se puede realizar cambio alguno en el alcance del proyecto sin justificación y aprobación. Por tal motivo, cuando nosotros cambiamos algo en la planificación inicial del proyecto, existe un documento de replanificación. Cuando nosotros tenemos un cambio de alcance, existe un documento de cambio de alcance. O un documento del control del cambio también se puede usar, en donde quede registrado el por qué se está cambiando el alcance y en qué manera está cambiando el alcance del proyecto. Los cambios se tratan a través de un proceso llamado control de cambio y ahí lo asocié directamente con el entregable. También hay un documento de control de cambio, pero no suelo mandar esa actividad. Si ustedes desean el documento para consumo interno, para consumo propio, ustedes me lo dicen y chévere. Ya van a ser las 19 horas. Serían las 7 aquí, 8 por allá. Hacemos nuestra pausa de 5 minutos de una vez y venimos con el WBS. Es una opción. O dentro de 5 minutos hacemos nuestra pausa de 5 minutos. Ok, vamos a ver si están conversando por el chat. Interesante. Ajá. ¿Hacemos la pausa de una vez? ¿O nos achantamos un poquito y terminamos de dar el pedacito hasta la actividad? Votación. Esto es una democracia. A mí me fascina en donde todo el mundo puede dar su opinión y si después saco la cuenta y veo aprobado que aprobado. En 5 minutos nos vamos, ok. Eso lo dice Mafalda. Bueno, como Rodrigo dijo aprobado, imagino que está aprobando lo de Mafalda. Como Yuleima dice aprobado, de verdad que esa palabra ha agarrado tan mala fama. Como Yuleima dice aprobado, imagino que está diciendo aprobado de en 5 minutos nos vamos a nuestra pausa. Sí, ok, chévere, sí. Hay un proceso que no lo vamos a manejar de lleno aquí, pero que sí es recomendable manejar, que son las comunicaciones de los proyectos y se suelen manejar con una matriz de comunicación, en donde están los contactos de absolutamente todo el mundo. Pero hoy en día he visto matrices más complejas en donde dicen hasta cómo uno debe comunicarse con los integrantes del equipo. Eso es bastante tedioso, pero bueno, es una opción, ¿no? Ok, bueno, entonces aquí yo tengo las 7:54.
vamos a suponer que son las 7:55. Por tal motivo, a las 8 en punto, o sea, a las 19 horas, nos vamos a las 8 en punto. 7:47. Estoy confundido con los cambios de horario. Ok, dentro de 5 minutos nos vamos. Esa es la hora. ¿Tengo la hora de Venezuela? Ah, no, estos 18 son las 6. Ok, listo. 7:47, en 5 minutos nos vamos de break. Ok, continuamos. Entonces, hablamos algo de la EDT o WBS. Es lo mismo, pero una está en español y la otra está en inglés. La estructura desagregada de trabajo o Work Breakdown Structure. El WBS consiste, como hablamos, en subdividir los entregables y las tareas del proyecto. ¿Cuáles son las características de esta WBS? Es creado por el equipo de trabajo del proyecto. No es que llegó alguien desde la estratosfera, desde el más allá y dijo esto es lo que hay que hacer al detalle. No, puede dar una recomendación, pero el responsable principal de construir el WBS es el equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo son los especialistas, son los que mejor saben cómo construir lo que se está requiriendo, sobre todo en el área de tecnología, ¿no? Está orientado a productos, no a actividades. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, ya comenté un poquito de cuáles serían los productos dentro de un proyecto. Si no está en el WBS, no es parte del proyecto. Se subdividen los productos hasta que no puedan ser divididos en productos menores. Puedan ser estimados de una manera razonable. Yo suelo recomendar de que un producto y todas las tareas que acompañan a ese producto sea estimado como mínimo hasta tareas de un día. Menores a un día, sí, es posible, pero es mucho detalle, mucho detalle que va a ser a veces inmanejable el proyecto o el cronograma que tenga en ese momento. Ok, pueden ser ejecutados sin interrupciones y como último nivel del WBS o el último nivel de un WBS son los Work Package o los paquetes de trabajo, que son un conjunto de actividades que nos ayudan a alcanzar un producto. Ok, y aquí vamos digamos que a la estructura de un WBS. Estas fases son las vamos a usar como fases de ejecución, o sea, son subgrupos dentro de la fase de ejecución. Muchas veces pudiéramos interpretar estas 3 fases como, puede ser así, ¿no? Ya vamos a ver. ¿Dónde está? Necesito un marcador o algo. Bueno, vamos a insertar esto aquí. Esta estructura básica de ejemplo puede ser interpretado como que está el proyecto y tenemos la fase de inicio, la fase de ejecución, porque vi que hicieron la práctica una vez así, y la fase de cierre. ¿Lo pueden interpretar así? Sí, pero ahorita para el ejemplo que voy a dar, todo lo que vamos a manejar aquí adentro es la fase de ejecución. ¿Ok? Porque es que no nos vamos a ir tanto al detalle del inicio y del cierre, porque eso lo vamos a ver en el curso. Entonces, imagínense que este es su proyecto y estas son dentro de la fase de ejecución, estas son las actividades, los paquetes de trabajo que van a tener dentro de su fase de ejecución. Entonces, estamos orientados a producto. Mi proyecto es creación de un carro. Vamos a insertar aquí. Si están viendo cómo estoy haciendo la práctica, estoy estructurando un WBS casi que desde cero. Entonces, mi proyecto va a ser creación de un carro familiar.
¿Y cuáles van a ser mis productos y mis paquetes de trabajo que van asociados a ese proyecto? Bueno, las ruedas. Es un producto. Uy, 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 uy. El motor es otro producto. Y la carrocería. Vamos a dejarlo así básico por temas prácticos y pedagógicos. Ok, listo. Y dentro de ese producto es en donde yo voy a detallar las tareas para alcanzar mi rueda, para alcanzar mi motor o para poder llegar hasta la construcción de la carrocería. En ruedas, por ejemplo, moldear el aluminio o diseñar la rueda, después creación del molde. No sé cómo se hace una rueda de carro, pero estoy inventándome las tareas. Después de la creación del molde puede venir vaciado del aluminio. Después del vaciado del aluminio, pulitura de imperfecciones. Sí, es recomendable que todas las actividades, todas las tareas o actividades empiecen por verbos, que en el futuro, cuando estén con sus equipos de trabajo, los va a ayudar a que tomen acción. Si empiezan por verbos como creación, implementación, elaboración, ¿qué más? No sé. Eh, por cualquier verbo que de alguna forma u otra promueva la acción, es bueno para que comiencen a redactar su tarea. ¿Sí? Entonces vamos a poner el ejemplo aquí rapidito. Entonces aquí sería tarea 1. Diseño de la rueda. T2, creación del molde. T3, vaciado del aluminio. Y T4, corrección de imperfecciones. Listo. Ok. ¿Alguna duda con esto? Aló. Se fue todo el mundo de receso. De mi parte, sencillo. Ok. De mi parte, no, claro. Chévere. Ajá, importante. Para cada fin de un bloque de actividades, de un bloque de tareas, es recomendable de una vez poner lo que sería el entregable de esa tarea. Aunque suene un poquito redundante. Pero cuando llegamos al final de la última tarea que ya me tiene la rueda hecha, voy a tener un entregable que se puede llamar, qué sé yo, rueda terminada y pulida. ¿Y qué es lo que hace este entregable? El entregable lo que hace es terminar de validar, y es algo que visual, es algo tangible y medible, terminar de validar de que la rueda en verdad está culminada y que en verdad, bueno, le quitaron todas las imperfecciones y se encuentra pulida. Es algo que el día de mañana, como líderes de proyecto, uno tiene que llegarse al sitio y ver que esa rueda está lista. Chévere. Bueno, yo estaba en la auditoría de proyectos. Esto que tú estás diciendo
tiene que ver con lo que se llama ejecución física y financiera. Uno va viendo cómo se va haciendo el presupuesto y como tú dices, la evidencia que el criterio valoratorio de la verdad que es entregable, uno verifica que se va ejecutando el proyecto físicamente de acuerdo con el presupuesto. Sí. La experiencia que he tenido por lo que tú estás haciendo. Sí, diste con, bueno, nos adelantaste un poquito, pero chévere esa intervención. Los entregables suelen tener costos asociados. Cuando llegamos a un entregable, suele tener un costo asociado y ese costo de ese entregable se disminuye, cuando se llega, se disminuye del plan o del presupuesto que tenía el proyecto. Si el proyecto tenía, suponiendo que cada bloque de actividades, la rueda, el motor, la carrocería, tenía presupuestado $300,000, vamos a ponerlo de forma equitativa, $100,000 para las ruedas, $100,000 para el motor y $100,000 para la carrocería. Cuando se entregan las ruedas y cuando uno valida que esa rueda está terminada, se hace el desembolso, el pago de, la rueda está terminada, de esos $100,000. ¿Sí? Nos adelantamos un poquito a lo que es la planificación de costos, a lo que es un poquito atajar los costos de un nivel bastante básico, pero vamos a limitarnos ahorita nada más a la actividad. Y como actividad, como representación de actividad, y está muy bueno lo que indica Rodrigo, pero ahorita como actividad entregable de las ruedas, todavía no le vamos a asociar ningún costo ni nada. ¿Y qué es lo que está haciendo ese entregable? Está validando de que nosotros hemos culminado el producto de la rueda. ¿Sí? O nos está ayudando a validar. Chévere, clarito con eso. Claro como el agua, oscuro como el guaire. Ok, no está oscuro como el guaire. Chévere. Y aquí vamos con nuestra actividad número 3. Y es que, ¿se acuerdan el acta de inicio del proyecto que están levantando al inicio? Del proyecto que levantamos en la fase de inicio. Bueno, van a elaborar la estructura desagregada de trabajo, el EDT. No le vayan a meter fechas, o sea, si lo hacen, chévere, pero hagan lo básico para que no se enrede tanto. Después lo vamos a ir complicando. Pero van a elaborar el WS, la EDT, para el proyecto que ya han planteado con anterioridad. ¿Sí? Completico. O sea, desde su... ¿Cómo me hace falta el bolígrafo, el marcador que tiene Zoom? Desde su fase de ejecución, bueno, no, vamos a dejarlo solo, completico la fase de ejecución del proyecto. ¿Sí? Completico. Ok, listo. Sorprendentemente, esta ramificación se hace más grande. ¿Por qué? Porque aquí al lado, esto lo vamos a englobar en una fase de ejecución. Todo esto va a ser ejecución. Uy, hermoso me quedó. Llevar al fondo. Peor todavía. Relleno, sin relleno. Y los bordes... chanfle. Así. Ok. Bueno, lo quería hacer transparente. Pero bueno. Ok. Me volví un 8 con el PowerPoint. Lo quería hacer transparente. Pero imagínense que todas esas tres es la fase de ejecución. Pero esta ramificación para el lado izquierdo va a tener una fase de inicio, ¿sí? En donde vamos a hacer nuestro kickoff y todo eso. Va a tener una fase de planificación en donde hacemos estimaciones, donde intentamos de medio atajar el proyecto a muy alto nivel. Y para el lado derecho vamos a tener una fase de cierre, en donde vamos a hacer una presentación de cierre, eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a ver ciertas cosas. Ahorita limítense solamente a la fase de ejecución y a detallar esa fase de ejecución en sus bloques respectivos de actividades. Ok, vámonos
al break. Sí, si antes de irnos al break, bueno, no, vayan planteando las preguntas y ahorita cuando lleguemos después de los 5 minutos, nada, de una vez me hacen las preguntas si tienen alguna pregunta y las respondemos y continuamos. Ya queda poco para el material del día de hoy hasta que llegamos a la fase, al proceso o a la fase de ejecución. Sí, no queda mucho. Chévere. Vale. Nos vemos ahorita. Chaito. No se vayan todavía, pero nos quedamos por aquí. Yo voy a tomar agua. Nos vemos en 5 minutos. Y comenzamos este segundo bloque que es más cortico, pero siempre hace falta descansar esos 5 minutos. Ok, entonces, tercer ejercicio, vamos a elaborar una estructura desagregada de trabajo para el proyecto que con anterioridad ya hemos visto, ya hemos propuesto en nuestra acta de inicio. Ok. ¿Qué más se ataja o qué otro proceso se ataja durante la planificación? El tiempo. Y el tiempo va directamente relacionado con el cronograma. En la gestión del tiempo, lo más importante es la definición de las tareas o actividades y sobre ellas aplicar ciertas, digamos que ciertas estrategias de estimación. Uno puede estimar por las herramientas como tal, con Project o con alguna otra herramienta parecida a Project o con el mismo Trello. Puedes estimar, pero hay ciertas estrategias, ciertas prácticas que ayudan a hacer estimaciones más realistas y a poner fechas y compromisos más atajados a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, características de los cronogramas o características en la gestión del tiempo. Se configura el cronograma de actividades. El WBS sirve de un insumo primordial para el cronograma. Porque yo puedo agarrar el WBS, agarrar todas las actividades, todas las tareas que tengo ahí y empezar a asignarle fechas, empezar a asignarle duración. Definir las actividades, bueno, sí, definirlas al detalle, si no están tan al detalle, el WBS a veces queda en un nivel bastante alto. Estimar la duración de las actividades, hacer nuestro diagramita de Gantt, que eso se construye automáticamente en Project. Y relacionar las actividades, vincularlas. Cuando estemos en Project vamos a ver lo que son las predecesoras y las sucesoras de una actividad. ¿Quién ha trabajado con Project y quién ha hecho vinculación de actividades? Si me dicen ninguno, no hay problema. Si me dicen todos, tampoco hay problema, porque va a ser más rápido esa parte. Pero eso es algo primordial cuando se planifica tradicionalmente. Yo, pero muy amateur. Ok. Sí, he trabajado. Chévere. Nunca. Tranquilo que eso lo vamos a ver igualito. Este programa es súper completo. El detalle es que siempre, como tiene tanta información, como es tan completo, los 18 días a veces uno dice, uy, qué apretadito llegamos. Pero sí, lo vamos a ver. Ok, chévere. Vale, estimar la duración, ok. Relacionar las actividades, como les había comentado. Y por último, asignar recursos o talentos humanos. Ya no se le dice tanto recursos porque suena feo. Lo puedes confundir con un mecate o con un ancla. Asignar talentos humanos. Y cuando hablamos de recursos materiales, ahí sí queda todavía el término recursos a cada una de las actividades. Ok, continuamos. La planificación de recursos es súper sencilla, la planificación del talento humano. Cuando ven el término recursos por todos lados, es que hasta la edición 5, si no me equivoco, la 6 ya había quitado ese término, hasta la edición 5 del PM Book se hablaba de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Pero ya recursos humanos traía muchos
temitas, muchos problemillas, porque literalmente trataban a las personas como si fueran algo, algunos gerentes, no quiero decir todos, pero como si fueran algo desechable o algo que se puede conseguir a la vuelta de la esquina, como si fuera un recurso material, como si de alguna forma u otra, ay no, tranquilo, se perdió ese recurso humano, nos conseguimos otro, facilito, no, pero no. Ya hoy en día sabemos que cada persona, cada individuo tiene un talento único, fortalezas, debilidades, que hay que ir tratando y convertirlas en fortalezas, y eso poco a poco se fue atajando en las nuevas ediciones del PM Book, cosa que me alegra bastante. Le quita un poco de tradicionalismo al asunto. Bueno, la planificación de los recursos es el proceso que identifica las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, materiales o financieros. Ahí faltó. Para que el proyecto alcance sus objetivos. La planificación de los recursos humanos debe servir como un enlace entre la gestión y el manejo de los recursos humanos y sus actividades asociadas. Ok, la planificación del talento humano dentro de un proyecto, y aquí voy corrigiendo un poquito la bibliografía, es que cuando yo tengo asociado uno a uno, por ejemplo, Pepito Pérez va a hacer la actividad de clavar un clavito. ¿Quién llegó hasta ahora? Dios mío. Chanfli. Lisbeth, pero Lisbeth no estaba allá adentro. Lisbeth. Are you here? Yo creo que sí. Bueno, llegó y se fue. Ok, entonces, la planificación del talento humano va ligada muy, digamos que de la mano con la gestión del mismo, porque si yo tengo a Pedrito Pérez, como le estaba comentando, clavando un clavito y haciendo la actividad de construcción de la columna 1, a la hora de la chiquita, cuando yo tenga que gestionar cualquier cosa, un ejemplo, un retraso, yo voy a saber que Pablito, Pepito, ya no me acuerdo qué nombre le puse, que Pablito está retrasado y tengo que llegarle a él, hacerle el touch y llegarle y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ayudarlo si es posible de desbloquear el problema. Ok. Y gestionar, porque a lo mejor le está haciendo falta un par de manos más y bueno, pudiéramos gestionar un recurso que ya haya culminado sus actividades y ponerlo en esa actividad que se está retrasando. Chévere. Llegamos a la planificación de costos y la planificación de costos requiere conocer en bastante detalle el proyecto y el entorno donde éste se va a ejecutar. La planificación de costo suele estar, sobre todo en un entorno Venezuela, suele estar bastante tapada. Por X motivos Y o Z, muchas veces a mí se me ocurrió decir, ¿por qué ustedes creen que la planificación de costo a veces o muchas veces no recae en el gerente de proyecto o no recae en el líder del proyecto? Bueno, porque no les interesa saber cuánto se está pagando a cada persona, no sé qué. Hay muchos motivos, ¿ok? Pero en un entorno, ni siquiera voy a decir solo Venezuela, aquí puedo generalizar un poquito, en un entorno latinoamericano, la planificación de costos la lleva una persona. Y esa persona es dueño y amo de todo lo que se ve ahí. Pero es que tiene que ir muy de la mano con la planificación de todas las actividades que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, recomendación, aunque no tengan el rol, o la potestad, o el poder, o el rango, no sé qué nombre ponerle, de tener los costos a su mano, intenten de tener unos costos abuelo pájaro, unos costos estimados. Alguien dentro de la organización se los va a decir, eso es segurísimo. Además de que si se ponen a preguntar, lo más seguro es que vayan conociendo gente. A mí me pasó una vez dentro de una organización. Mira, ¿cuánto cuesta esto? No, eso cuesta tanto. Yo, mira, fíjate tú. ¿Cómo te llamas tú? No, tanto. Bien, entonces uno va creando esas redes de contactos dentro de la organización. Pero por lo menos tengan un estimado. ¿Por qué? Porque con el estimado, y aquí es en donde venimos al tema de los entregables,
Con el estimado nosotros podemos manejar tres conceptos básicos. Primero, ¿cuánto es el presupuesto del proyecto? Ahí, un presupuesto estimado también puede ser. Si tienen el real, mejor todavía. Segundo, ¿cuál es la curva de costo o cómo construir la curva de costo? Que ahorita vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si puedo conseguir algo para rayar aquí o me voy al Paint. Y tercero, el flujo de caja del proyecto. Ok, vamos a irnos para acá y atajar primero, bueno, vamos a atajar los tres con unas gráficas que vamos a crear aquí. Vámonos al Paint. Ok, nosotros vamos a crear una curva de costo de un proyecto X, un proyecto de creación de una bicicleta. Ok, chévere. Entonces tengo mis dos ejes. En este voy a poner una escala de costos del 0 hasta de 50 en 50. Vamos a ponerlo 50, 100, 150. Lo hago así por temas de espacio, ¿no? 200. Y 250. Ya quería llegar a 300 una vez. Interesante. Ahora quedó bastante feo. 250. Por ahí alguien me escribió. Una pregunta, si mi proyecto... Uy, no la leí. Wow, la pregunta. Ajá. Si mi proyecto fuera un programa de formación interna desarrollado con talento humano propio para el equipo de trabajo, entonces el costo lo puedo considerar representado por el valor de la hora hombre de los instructores, sí. Por el tiempo invertido en diseño y ejecución, sí. Más el valor de la hora hombre de los empleados participantes por el tiempo que dura la actividad. No, el de los participantes no, el de los instructores sí. ¿Por qué el de los participantes no? Porque dependiendo del punto de vista que lo veas, el tiempo que ellos están invirtiendo en capacitarse, en ver ese proyecto, es una inversión. No deberían de parar sus actividades por esa capacitación. O sea, no se debería de perder dinero. Si se estuviera perdiendo algún tipo de dinero de porque paraste toda un área, y ahí sí vas a agarrar el de los participantes. Pero las capacitaciones o las formaciones suelen hacerse en momentos en donde no vayan a interrumpir la operación de la empresa. Por eso no se agarra la hora hombre de los empleados, de los participantes. Es que los participantes dejan de trabajar. Se tiene... chanfle. Bueno, sí, en ese caso sí, porque se está perdiendo dinero. En ese caso sí. Chévere. ¿Sí? ¿No? Ok, listo. Tuve que morder esta galleta porque ya me estaba quedando seco. Ok, nos vamos al Paint, entonces vamos a crear una curva de costos. Esto quedó súper delgadito. Y 300. Por favor, no cuestionen mi pulso. Es difícil dibujar bien en Paint. Hay gente que lo hace de maravilla, pero cuesta. Ok. Y nos vamos con unas escalas. Esta escala puede ser de dos formas. O va a representar entregables o va a representar meses. Primero lo voy a hacer con meses. Entonces, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7 y mes 8. ¿Ok? Entonces,
nosotros vamos a tener, normalmente es una recta, vamos a tener una curva o una recta planificada. Suelen utilizarse programas para que esto genere una curva. Vamos a hacerlo en curva y vamos a hacer el intento de hacer una curva. ¿Ok? Entonces, solemos tener una curva planificada. Entonces, mi proyecto el primer mes consume, ¿cuánto? 50, vamos a poner esto en miles de dólares, ¿no? $50,000. El segundo mes consume $100,000. El tercer mes consume 150,000. Vamos a ponerla casi que lineal. Quinto mes 200,000. Sexto mes 250,000. Y el séptimo mes 275,000 porque está entre el 250 y el 300. Y en el octavo mes se ha consumido todo mi presupuesto. ¿Sí? Ok. Pero nosotros vamos a tener una curva real de lo que en verdad se está ejecutando en el proyecto. Entonces aquí nosotros empezamos a ver las desviaciones del costo y por eso es importante por lo menos tener un presupuesto. Cuando ustedes tienen este monto de que mira, en 8 meses yo me voy a consumir $300,000, abuelo de pájaro, pueden hacer una estimación lineal, ¿ok? Y cuando van midiéndolos, por ejemplo, cuando pasan los meses, mira, en el primer mes mi proyecto se consumió 100,000. Y en el segundo mes se consumió 175,000. Y en el tercer mes se consumió 200,000. Pero el cuarto, el quinto, el sexto no gastamos casi plata, nos mantuvimos. Y en el séptimo mes se consumió los 300,000 y me quedé corto. Ok, entonces nosotros empezamos a ver las desviaciones. Estos espacios que van quedando aquí son desviaciones del presupuesto planificado contra el presupuesto real que uno va midiendo. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando Rodrigo comentó algo de los entregables? Los entregables, suponiendo, olvídense que estos sean meses, sino son los números del entregable, el entregable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los entregables tienen un desembolso y tienen un costo asociado. Entonces, para el primer... Ay, pero ahora tengo que borrar esto. Vamos a ver si se borra todo. Ok, chévere. Entonces, para el primer entregable, mi proyecto se consumió 150,000. Quiere decir que el entregable, en comparación con este punto que tenemos aquí de referencia, ya se consumió gran parte del presupuesto. El segundo entregable, me consumió hasta los 200,000. Ok, y el tercer entregable ya me había consumido $250,000 en los 300,000 presupuestados. Después, bueno, agarramos, hicimos una negociación con el proveedor, con quien haya estado desarrollando el proyecto, los entregables, lo que sea, y todos los demás nos salieron gratis. Entonces ya listo. Y nos quedaron $50,000 de beneficio para nosotros. Esto es un ejemplo bastante extremo, ¿no? Pero me gusta que sean así de extremos para que ustedes vean la diferencia. Entonces aquí nosotros vemos la importancia de manejar un presupuesto del proyecto y manejar también y tener al día el costo real del proyecto. Lo pueden asociar a los entregables. Es la forma más directa y más práctica de asociarlo, o lo pueden asociar al tiempo, ¿ok? Ya pasó un mes, ya me he consumido tanto del presupuesto. Pasó otro mes, ya me he consumido tanto del presupuesto, ¿ok? ¿Qué más así? Bueno, aquí hablamos de un tercer concepto. Hay muchos conceptos que manejar en planificación de costo. Suele hacerlo un área contable o suele apoyar un área contable en la planificación de los costos del proyecto. Pero a ver, nosotros lo podemos hacer de una forma básica con estos tres conceptos. Y el tercer concepto es el flujo de caja del proyecto. Solemos tener una reserva de contingencia. Solemos tener un dinero en efectivo en algunos proyectos, no en todos. Un dinero en efectivo o en una cuenta que a la hora de la chiquita nos va a sacar, como diríamos coloquialmente, las patas del barro.
¿Por qué? Porque mira, el mejor desarrollador se va porque le están ofreciendo $3,000 en otra empresa. Y mira, no podemos, o sea, no es tan rápido el proceso de aumento de sueldo, tenemos que retenerlo rápidamente. Listo, ahí podemos usar el flujo de caja del proyecto o esa reserva de contingencia. Lo otro es que tocó comprar una lacto, tocó comprar un servidor que no estaba presupuestado, que lo teníamos por ahí escuché que abrieron un micrófono. Eso se llama en proyecto fondo de imprevistos. Eso se puede calcular. Cuando uno genera un proyecto, tiene un imprevisto. Sí, sí, a ver, Ese fondo de imprevisto pues, siempre va a ocurrir. Un proyecto, cuando se enfrenta a realidad, vale como ninguno. Entonces uno tiene siempre un fondo de imprevisto calcula para esa situación. Sí, a ver, bueno, sí, en algunas bibliografías se llama fondo de imprevisto, ciertamente es así. Por ejemplo, cuando se hace la especialidad de gestión de riesgo, lo tratan como el fondo o el flujo de la reserva de contingencia, pero termina siendo un flujito de caja que va a quedar ahí. Lo que quiero es aclarar es que ese monto o ese concepto lo tenemos que manejar dentro de nuestro proyecto, porque como líderes eso nos va a ayudar a tomar decisiones a la hora de la chiquita. Tener el fondo de contingencia tarde o temprano, insisto, nos va a sacar las paticas del barro. Entonces, si no lo tienen o si no lo están manejando, por lo menos sepan quién lo tiene, quién lo está manejando, porque debería de existir. No todos los proyectos tienen y eso es un error. En entornos bastante cambiantes, con un alto nivel de incertidumbre, no tener un flujo de caja, no tener un fondo de contingencia, de alguna forma u otra te va a castigar. O un fondo de imprevisto, creo que fue que dijo Rodrigo. Entonces, bueno, ¿sí? Manejando estos tres conceptos: el presupuesto del proyecto, la curva de los costos del proyecto con nuestra curva planificada y nuestra curva real para ver cuándo se va desviando, y manejando el flujo de caja del proyecto, podemos hacer una mínima planificación de los costos que nos va a ayudar a no meternos en rollos o en problemas en futuras actividades del proyecto. Ok, y hemos llegado al final y al módulo del proceso de ejecución de los proyectos, pero hasta aquí llegamos hoy y mañana continuamos con este punto. Ok, y hoy sí, por favor, hoy no somos tantos. Vamos a parar esto aquí. Hoy no somos tanto. ¿En qué momento creció todo esto? Ya, yo había visto como 7 o 8 personas y ya están casi todos. Ok, viene mi pregunta. Como siempre, alguna pregunta, alguna duda. Y si no, cuéntenme qué tal les pareció, qué se llevan hoy, qué les queda. Y bueno, quedo súper atento y es hora de ponerme en mute. Sin pena, por favor, en serio. Ustedes saben que conmigo no debería haber tanta pena. Ajá. Yo tengo una duda con respecto a la última actividad, la 4, la de la estructura desagregada. El WBS, ok. O el EDT, ajá. Ajá. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que desarrollar allí? Ok, lo primero es que la estructura desagregada de trabajo es un esquema, es un diagrama que vamos a plasmar en una hoja, ¿ok? El primer bloque que vamos a ver, y eso está dividido de forma, digamos que jerárquica, ¿no? Vamos a mostrar otra vez la pantalla. Entonces, lo primero que ustedes van a tener en su estructura desagregada de trabajo o en su WBS es el nombre de su proyecto. ¿Okay? Creación de un carro familiar, implementación de un servidor de correo o creación de una página web, el nombre de su proyecto. Debajo de ese nombre de su proyecto, como si fuera un organigrama,
¿sí? Debajo de ese nombre de su proyecto van a tener los diferentes productos que hace falta desarrollar o que hace falta ejecutar para alcanzar su proyecto. En este caso, en el ejemplo de la creación de un carro familiar, hemos puesto ruedas, motor y carrocería. Algo muy simple, ¿no? Por temas prácticos. Y Ya va, Daniel. Ajá. Eso sí lo entendí, entonces Ah. creo que estoy confundida. Ajá. ¿Cuántas actividades tenemos en sí? Yo tengo... Ok. Sí. Vamos a hacer un resumen. Tengo 3. Ajá, vamos a hacer un resumen rapidito. Tenemos... Daniel, disculpa. Ajá. Daniel. Sí, escucho. Es posible que las 3 actividades, y disculpa que yo soy un poco más visual, tú las puedas escribir. O sea, la actividad 1 es esta, la actividad 2 es esta, y Sí. la actividad 3 es esta. Claro. Ya lo voy a hacer inmediatamente.